días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos escuches y a la hora que nos escuches. Una vez más, mandamos un programa de Voces de Mapas, donde queremos sensibilizar en este plan de integrar la migración, el medio ambiente y la paz en un proceso de ir cambiando la mentalidad y transformando la visión que se tiene de las personas migrantes a miembros iguales que cualquier otro de la comunidad que podemos involucrar en nosotros y que no solo eso, sino que nos van a ayudar a crecer y a desarrollar cada espacio. Y para ello, hoy Adela nos tiene una gran invitada que va a poder ser un paradigma interesante de este trabajo, de esta integración de las personas. Adelante, Adela. Pues gracias, Gerardo. Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo de dónde nos vean. Y bueno, pues ahora traemos a Gaby Cámara, que nos da muchísimo gusto recibirla, porque además ella pues es una chef muy reconocida a nivel internacional, con muchos premios, en fin, que además tiene un legado en su propia vida que la ha llevado a hacer numerosas cosas. Ella es historiadora, para empezar, y de pronto se va al aspecto gastronómico, que eso es muy interesante ver como su visión en ese sentido, pero también pues viene de una familia pues que le ha inculcado toda esta conciencia por el medio ambiente, por el cuidado del medio ambiente, por el cuidado social, por todo el asunto de la sustentabilidad, por el buen comer, por la economía circular, en fin. Entonces, pues qué mejor que esté Gaby aquí, porque además algo muy, muy relevante de ella es que se ha distinguido por integrar en sus restaurantes, ¿no? En Contramar, en Copicúa, Barricúa, así se llaman tus restaurantes. Y tienes varios, ¿no? Está Bueno, Contramar, primero. Contramar, sí, ahorita, bueno, muchísimas gracias por esta invitación, muchísimas gracias por esta presentación tan generosa, Adela. Pero bueno, yo, Gabriela, me dedico a los restaurantes un poco, sí, como dijiste tú, Adela, por casualidad. No por casualidad, sino porque fue una profesión que surgió cuando abrí el restaurante Contramar, que este año va a cumplir 27 años, y luego he abierto un montón de restaurantes. En algún momento abrí unos que se llamaban Capicúa, que eran de tapas. Ahorita esos ya los vendimos hace un montón. Bueno, yo los vendí y ya no existen. Teníamos dos, teníamos uno en La Condesa y uno en San Ángel. Pero bueno, ahorita tengo Contramar, tengo Entremar y tengo uno que se llama Caracol, y voy a abrir unos que se llaman Itacates, que son dos. Tenía antes en el centro Caracol e Itacate juntos, y ahora voy a hacer Caracol e Itacate. O sea, Caracol ya está en La Condesa, en la calle de Campeche, y ahora voy a hacer Itacates en dos diferentes locales aquí en la Ciudad de México. Pero tuve también un restaurante en San Francisco que se llamó Cala, y que después de la pandemia tuvimos que traspasarlo porque estaba como muy complicado volver a que yo me regresara a vivir a San Francisco. Pero he tenido mucha participación con poblaciones en movilidad, como tú decías, refugiados, personas de segundas oportunidades. Ahí tuvimos un programa bien interesante con exconvictos. Entonces, ahí digo, la verdad es que tengo, por el entorno en el que crecí, tengo una apertura para hacer empresas, eh, sobre todo sustentables, que incluyen prácticas que generalmente no son tan comunes, o no son tan o sea, o no son solamente prácticas rentables, ¿no? Pero al final son prácticas mucho más rentables porque son prácticas que son sustentables en todos los sentidos. Pero bueno, creo que de eso es de lo que vamos a hablar. Entonces, más bien, Y sigue. justo, ¿cómo le has hecho? Porque, claro, también tu formación tiene mucho que ver con la cultura, con el arte, con la historia, ¿no? Entonces, Sí. cómo le has hecho para poder vincular toda esta parte cultural, gastronómica y social? O sea, ¿de qué manera has podido lograrlo en tus restaurantes
que creo que es una huella muy importante que tienen tus restaurantes, ¿no? Y qué procesos de transformación has observado en las personas a las que contratas, ¿no? Ok. Como productos A como ver, las... bueno, lo primero es que soy una burra y no dije que también tengo uno que se llama Castacán, que es de tortas de lechón y cochinita pibil, justamente de cerdos que no tienen que no están, o sea, de granjas donde no usan ni antibióticos, ni conservador, ni hormonas para que crezcan los cerdos más rápido. Entonces, y la verdad es que está delicioso. Y también tenemos unas tienditas que se llaman Expendio, que ahorita tenemos uno ahí en la calle de Durango al lado de Contramar, y que a lo largo de mi historia de restaurantera, la verdad es que sí he abierto cosas que han estado muy divertidas y que han sido emblemáticas para la Ciudad de México, como por ejemplo un lugar de hamburguesas que se llamaba Barracuda, que luego en el temblor del 17 lo tuvimos que cerrar porque el edificio estaba muy decaído. Y otro lugar que tuvimos en la Plaza de las Cibeles, que se llamó Cibeles de noche. Primero se llamó Prima, luego lo hicimos ya como más bar y se llamó Cibeles. Y ahí fue súper exitoso. Ahorita ahí está la pizzería Cancino, que ha sido toda una cadena muy grande. Pero bueno, en términos de cómo vinculo lo cultural con lo gastronómico y lo social, pues ese es un poco lo que soy yo, ¿verdad? Porque yo vengo de un entorno en el que lo gastronómico pues era parte de la vida, era parte de pues, comer bien y sobre todo también como la curiosidad de hacer las cosas bien. Te digo, por ejemplo, yo crecí en un entorno rural, ¿no? Mis papás decidieron llevarnos a crecer a Tepoztlán. Yo había nacido en Chihuahua, vivimos en la Ciudad de México un ratito, pero tanto en la casa de Chihuahua como en Tepoztlán, tenían, o sea, mis papás hicieron un huerto, nosotros teníamos animales que nosotros cuidábamos de ellos. Yo a los 11 años todos los días ordenaba las chivas antes de irme a la escuela. Este, eh, o sea, había era una casa con tecnología apropiada en términos de, teníamos captación de agua pluvial, excusados, con un consumo de agua súper bajo, luego con excusados secos también, calentadores de agua solares, hornos solares en los que se cocinaba. Como que yo nací con un poco ese patín en términos de la comida y de lo que consumíamos, ¿no? Y de ir a agarrar las lechugas del huerto para hacer la ensalada. Entonces uno tiene un aprendizaje que la verdad es que es una ventaja enorme. Había muchísimas cosas técnicas que yo no sabía ni de los restaurantes, ni de la administración de los restaurantes, este, mm, ni de la operación de los restaurantes, pero la verdad es que siempre me ha interesado la comida, siempre me ha interesado la cultura. Había un experimento, yo estudié historia, pero me gustaba mucho el arte contemporáneo. De hecho, yo me quería especializar en arte contemporáneo. Me imaginaba ser curadora de arte contemporáneo y si hubiera podido seguir mis estudios después de la licenciatura, que me quedé en la licenciatura en historia, yo pensaba hacer estudios de curatoriales, ¿no? Y me gustaba la especialización en arte contemporáneo. Y había un ejemplo de un artista que en Nueva York hizo un restaurante como una especie de fonda en Manhattan, en Soho, que se llamó Food solamente. Y me acuerdo que para mí era una referencia cuando hice Contramar, no que Contramar fuera una fonda, porque Contramar está lejos de ser una fonda, es más bien un restaurante que surgió con la idea de hacer como, de replicar la comida que uno podría comer en el Pacífico, en las palapas, sobre la playa en el Pacífico, pero siempre tuvimos la intención de que fuera un lugar serio donde trabajaran meseros, que fueran meseros de profesión, entonces tenían siempre sus uniformes con sus moñitos, este, pero bueno, la verdad es que sí, la comida de Contramar es una comida muy informal en términos de que es solamente comida de muy alta calidad. Entonces yo me fui especializando en este trato con los productores, en trabajar directamente con comunidades de pescadoras y pescadores alrededor de la República Mexicana. Y entonces ahí pues es esa parte social que tiene que ver con la proveeduría
y la parte social que tiene que ver con recibir a los clientes, con cómo tratas a tus empleados, o sea, si hay lugar, si hay empresas sociales, son los restaurantes, ¿no? Y si hay empresas, y también pues tienen la virtud de ser lugares donde culturalmente se rescatan a lo mejor recetas, tradiciones, ingredientes, donde diferentes grupos culturales se sienten arropados. Y bueno, pues la parte gastronómica es intrínseca ¿no? Ujú. Pues, un restaurante así es. Entonces, la verdad es que yo a través de los restaurantes descubrí que, o sea, a través del accidente de haber tenido no un accidente, pero yo un poco fui restaurantera de casualidad, porque yo tenía un novio que era un gran empresario, bueno, como muy ávido empresario, que nos animó a hacer este restaurante. Bueno, animó a unos amigos y luego al final faltaba un poco más de dinero, entonces yo entré con unos mini ahorritos que tenía y entonces descubrí que, además de que tenía muchas ideas sobre qué me gustaba o no de los restaurantes, porque siempre he sido muy curiosa y me han encantado los restaurantes y he tenido como la oportunidad de viajar, entonces conocía de diferentes tipos de comida. Este, me pareció muy importante, por ejemplo, que en Contramar, que era el primer lugar que teníamos, hubiera un mural de un tío, que aparte es Carlos Pellicer, Carlos Pellicer. López, el, López. el, el, el pintor, porque para mí había sido importante parte de mi juventud, que mi tío Carlos había hecho 2 murales en un restaurante que era muy emblemático o al que mi mamá, que tenía vida universitaria, iba frecuentemente o los colegas iban ahí, entonces yo conocía bien, que se llamaba el Petit Cluny, que estaba ahí en Avenida La Paz. Entonces él hizo como era el Cluny, que era el de las crepas que estaba enfrente, este era un italiano, entonces tenían en la parte de abajo un mural de Florencia y en la parte de arriba un mural de Venecia. Entonces, este, bueno, había hecho Carlos, mi tío, entonces como que yo dije, ay, bueno, un restaurante, pues necesitamos un mural. Entonces, Carlos fue el encomendado para hacer un mural, porque la verdad es que aparte el mural hace el espacio. Entonces, te digo, muy orgánicamente se fueron juntando mis intereses y yo fui siendo cada vez más exigente, o sea, con el tiempo yo me terminé encargando de los restaurantes. Teníamos Contramar y abrimos Entremar 2 años después de haber inaugurado Contramar en el 98, inauguramos Contramar, en el 2000 ya habíamos inaugurado Entremar, éramos más socios, había como una voluntad de replicar más restaurantes parecidos, que luego justamente cuando yo me empecé a encargar de los restaurantes, que fue por ahí del 2000, 2001, yo pues me pareció más interesante clavarme en hacer los restaurantes mejores en vez de hacer más. Entonces me empecé a clavar mucho más en la proveeduría del maíz para las tortillas, te digo, todas estas comunidades de pescadores con las que me fui involucrando cada vez más, en vez de comprar solamente de la viga, que seguimos comprando de la viga, pero nuestros proveedores en la viga son cada vez más responsables en términos de sus prácticas, de las comunidades a las que les compran, de las cadenas de frío, eh, de los pescados. Y luego también compramos muchísimos pescados no de la viga, o sea, que ni siquiera pasan por la viga, pero bueno, me fui metiendo muchísimo en asuntos de recursos humanos, de derechos laborales, de días de descanso, de horas, O sea, la verdad es que en México, en 1998, las leyes, aunque habían sindicatos que protegían a los trabajadores y eran muy importantes los sindicatos de la industria restaurantera y de la industria hotelera y de la industria del turismo en general, las condiciones, pues si tú como patrón eh, querías, pues podían ser bastante desgraciadas para los trabajadores. Entonces, a través de veras, mi sentido común o mi educación o mi concepción del mundo, este, yo fui mejorando condiciones sin tener siquiera aspiraciones a ser, ya sabes, ahora que tienes todas estas distinciones de Best Place to Work, todos estos distintivos que hay desde en los restaurantes, desde cosas bueno, los restaurantes no, eso de mejor lugar de trabajo es una cosa más de las empresas de otros giros, pero en fin, el mundo ha evolucionado mucho, las redes sociales han evidenciado un montón de prácticas que afortunadamente cada vez más personas
no están dispuestas a aceptar. Y entonces el mundo sí creo que en términos laborales, por lo menos aquí en la Ciudad de México y en el mundo que nosotros conocemos y en el que vivimos, han ido mejorando. Y hoy en día incluso contratamos en Contramar y en Entremar a personas que están aquí de refugiados, que son eh, parte de una comunidad que cada vez es más grande, que son poblaciones en movilidad, que están llegando a la Ciudad de México, evidentemente con la voluntad de, o sea, la Ciudad de México está hecha de migrantes de todo el país, ¿no? O sea, es una ciudad hecha de una población que ha llegado de diferentes lugares. Históricamente ni siquiera se sabe bien a bien de dónde vienen los aztecas, pero bueno, los aztecas, vaya que sí fundaron esta super ciudad en el valle, que es, ¿no? El Valle de México, que es ahora la CDMX, pero bueno, hay una historia enorme en esta ciudad de mucha gente que fue llegando de diferentes lugares del país, del mundo, de, de las colinas aledañas, etcétera. Y hoy en día, la migración dentro del mismo país a la Ciudad de México, pues ha hecho que esta mancha urbana, que ya no es nada más el valle, o sea, el Valle de México, sino también se ha extendido hacia un montón del Estado de México y los estados aledaños. La mancha urbana cada vez, digamos, llena más el territorio desde el Valle de México hasta todos los alrededores del centro del país. Y aunque hay todavía un montón de zonas verdes, mucho más de lo que la gente cree o sabe, pero la movilidad social hacia el centro del país pues es enorme. De hecho, la mayor parte de los trabajadores en la industria restaurantera en la Ciudad de México son pobladores que no necesariamente llevan muchos años en la Ciudad de México. Muchos son recién migrados o muchos son hijos de la o sea, segunda generación de migrantes a la Ciudad de México. Son muy pocos los meseros, o sea, porque justamente el trabajo en los restaurantes permite para una movilidad social, porque los trabajos en los restaurantes generalmente no requieren de una especialización muy, digamos, eh, muy cara o que requiera de una gran capacidad económica, digamos, para estudiar en una universidad. Generalmente la gente que trabaja en los restaurantes no tienen carreras, muchos no tienen ni siquiera la secundaria terminada, no tienen, incluso hemos tenido gente que no sabe ni leer ni escribir, este, pero bueno, digo, cada vez más se ha ido especializando. Esperen un segundo. Ay, perdón, tuve que frenar tantito porque había aquí mucho escándalo. Perdón, qué bueno que se pueda editar. Pero bueno, el punto es que los restaurantes son lugares donde se permite mucho crecimiento de la gente que trabaja en los restaurantes. Mucha gente entra lavando los platos y acaban siendo el chef de partida o antes se les llamaban mayoras a las cocineras que trabajaban en los restaurantes y que no tenían un grado, digamos, de chef que había estudiado, pero que tenían, o más bien eran mujeres que sabían cocinar y entonces tenían el grado de mayora en los restaurantes, que básicamente es como las mujeres que saben cocinar estaban al nivel de los chefs, pero no era esta cosa jerárquica francesa de que un chef es el jefe, porque chef solo quiere decir jefe. O sea, a mí por eso me da un poco de pena cuando me presentan como chef, porque primero ni estudié para ser chef de cocina, ni, ni creo tanto en esas jerarquías, porque aunque, o sea, que sí, digo, en estos títulos, porque aunque sí se necesitan las jerarquías en los restaurantes, porque los restaurantes son la idea de una persona y son organizaciones muy, digamos, jerárquicas que tienen que ver un poco con esta estructura militar de que hay un jefe y luego hay un ejército que le obedece, ¿no? A mí me gusta más pensar en los restaurantes como una, como una bola de músicos de una orquesta que hay alguien que dirige. Pero bueno, la verdad es que sí soy la jefa en estos lugares y para ser jefa, generalmente la gente
empieza desde muy abajo y va subiendo, 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 porque pasó por todas las áreas y va aprendiendo el cochambre y luego la balosa y luego las ensaladas o garmanger, o sea, como que van pasando por las diferentes estaciones y luego son los jefes, ¿no? Yo empecé este restaurante pues siendo la propietaria, entonces de alguna manera empecé siendo la jefa, pero fui aprendiendo un montón en el camino y la verdad es que hoy en día, pues sí, como dices tú, Adela, pues todo el mundo me dice chef, 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 y me da un poco de pena, pero te digo, me lo explico también entendiendo que soy, soy la jefa de estos lugares, Has impulsado, has impulsado. soy la que idea los menús, Pues soy la sí, que piensa entonces, cómo hacer las cosas mejor, pues bueno, soy la jefa. ¿crees que? Pero Fíjate bueno, que, Pero, por ejemplo, a ver, yo tengo una pregunta. sí. Digamos, hablando de esta idea que se tiene sobre las personas en vulnerabilidad, en diferentes Ah, vulnerabilidades, en movilidad, o las personas convictas, todo esto ah, que nos decías, que además tienen como o sea, es o sea, están muy estigmatizadas, o sea, la pues, sociedad o las considera víctimas o las considera agresivas o las considera un peligro. Tú específicamente, ¿qué has experimentado al trabajar, al tener a estas personas trabajando para tus restaurantes? O sea, ¿cuál ha sido tu experiencia particular con respecto tanto a las personas convictas como a las personas en movilidad en ese sentido? O no, sea, pues ¿tú qué para puedes mí, decir? no, pues para mí ha sido un aprendizaje enorme, no solamente en lo personal, pero en términos del enriquecimiento de todo el equipo. O sea, en general, estas personas en movilidad son personas que tienen unas experiencias de vida que son muy, o sea, que tienen que reprimir, pero que cuando pueden ellos hablar de ellas y cuando pueden ellos sentirse acogidos o esas personas se pueden sentir acogidas, bienvenidas, aceptadas, pues esas personas dan lo mejor que tienen y hacen la contribución más grande a un equipo que necesita de muchísima gente comprometida, porque yo siempre digo, los restaurantes son una locura. Si yo hubiera sabido lo difícil que era de veras hacer un buen restaurante, no sé si lo hubiera hecho, pero me parecía tan atractivo y me parecía que había una cosa como de experimental y era suficientemente, em, fue suficientemente fácil para nosotros, digamos, emprender en algo que hoy en día se ha vuelto, pues la Ciudad de México tiene 1000 restaurantes ahí a la redonda donde abrimos Contramar, pues abren restaurantes a cada rato entre la Roma, la Condesa, o sea, es una cosa, hay una invasión de restaurantes y todos son súper cool, súper buenos, que usan súper buena materia prima, que tienen maíz mexicano, no transgénico, cultivado de manera, ya sabes, orgánica, en la milpa. Todo el mundo tiene como unos principios así muy, y tienen a su gente súper bien tratada y no sé qué. Si, si yo hubiera sabido, o sea, tal vez si yo hubiera podido ver hacia adelante, hubiera dicho, wow, qué visionaria. Y la verdad es que yo en Contramar, o sea, nada más hicimos lo que sabíamos y yo hice lo que sabía yo y lo que me parecía correcto a mí en sentido humano elemental. Pero hoy en día, y también yo había crecido en Tepoztlán, entonces tenía acceso a la noción de la milpa desde, pues, desde que crecí. Entonces, para mí no era, o sea, para mí la sorpresa no era tener maíz bueno o unas tortillas ricas. Para mí la sorpresa era que por qué en la Ciudad de México nadie comía buenas tortillas y todas las tortillas eran de maseca no incluso en los molinos es la masa que conseguías. Este, pero bueno, te digo, eh, los restaurantes son un trabajal y yo en los restaurantes encontré que que el mundo que es cada restaurante se ve súper enriquecido por la experiencia de cada persona que trabaja ahí y sobre todo súper enriquecido cuando uno respeta a cada una de las personas que trabaja en el equipo. Y lo importante es, como en todo en el mundo, pues vernos como iguales. Pero es que en los restaurantes generalmente hay tanta jerarquía que la gente no se ve como igual. Justamente también este es el paradigma de los seres humanos, ¿no? Que de lo que
todos los seres humanos y grupos sociales que se conocen en la humanidad, de lo que se jactan es de en lo que se distinguen de los otros. Y las equivalencias, claro que son importantes porque son lo que nos da como el suelo en el que todos estamos parados, pero en general la humanidad se ha caracterizado por distinguirse unos de otros, no por equipararse. Nos equiparamos en las tragedias, nos equiparamos en cuando hay una gran meta en común, pero en general los seres humanos vivimos de distinguirnos, ¿no? De este no es de este color, este no es de este color, esta no se viste quién sabe cómo, este no se viste quién sabe cómo, los de este pueblo no saben hacer el barro como nosotros lo hacemos mejor, o sea, como que, o este académico no tiene tantos títulos como yo, académico, o sea, los artistas viven de distinguir, o sea, el tema de la distinción es elemental también de los seres humanos. Entonces, Claro. restaurantes son lugares donde la verdad es que si tú tienes una mentalidad, digamos, abierta, que yo creo que los restaurantes tienen solamente, o sea, no puedes tener un restaurante y no ser generoso. O sea, quien tenga un restaurante y no es generoso, de veras, está en un problema grave, porque es una industria de la generosidad. La industria de la hospitalidad es una industria de la generosidad los restaurantes empezaron porque los peregrinos necesitaban lugares para irse parando en sus peregrinajes, ¿no? O porque los viajeros necesitaban un lugar para re, Reunión, no, y para literal dormir y comer, ¿no? Como resarcirse, restaurarse. Por eso se llaman restaurantes. por Claro. eso se llama restaurante. Fíjate Entonces, que Ujú. no, no, digan, no me, digan. no me equivoqué cuando decía que iba a ser un gran ejemplo este que nos vas a dar, porque todos aquellos que hemos tenido el gusto de parar a comer en un contramar, sabemos la experiencia culinaria tan deliciosa que eso es, pero además sentimos el trato cordial de cada uno de los que están ahí. Y ahora que te escucho platicar cómo es que esto se forma y cómo se conforma, entiendo por qué, porque esa es la diferencia que hace la diferencia contra muchos otros que pueden ser muy buenos. Pero ¿te acuerdas? Apenas hace unos días te platicaba, Adela, no dejes de ir, aquí está maravilloso. Pero el punto ahorita que nos das y por qué eres un ejemplo, es porque esa visión, ese entendido del otro como uno mismo, ese cuidado de cada persona, hace precisamente ese trato especial que necesitamos dar en todas las actividades que hagamos, pero que nos permite y nos invita a incluir a todo tipo de personas sin estar haciendo distingos. Y además surge otro ejemplo padrísimo en esto que nos estás ahorita compartiendo, y es esa visión integral del medio, el respetar los espacios, el amar la tierra, el procurar su sustentabilidad, el que auténticamente todos los procesos tengan el cuidado y la devoción de seguir preservando los espacios y de hacer que estos espacios puedan crecer, que es un poquito el sentir que queremos transmitir en mapas también, el integrar a las personas, el considerar a todos los seres humanos, pero siendo una veneración especial por nuestro ambiente, para que también eso nos dé el equilibrio y la paz que puede reinar. Y en el ejemplo que nos das, basta que cualquiera que se pasee por los pasillos de tus restaurantes puedes sentir ese ambiente. No es algo que nos platicas nada más. Yo invito Además, sí, a quien nos escuche a que vaya, sí. porque se va a llevar una experiencia muy agradable y va a vivir en vivo y además yo espero se contagien y haya más empresarios como tú que Ay, gracias. quieran hacer esta devoción por su práctica y además con esa humildad donde dices, no, a mí ni me pongas el chef porque, por supuesto que te lo mereces y mucho más, pero ese considerar, no soy yo sola, ese considerar cada uno contribuye, cada uno es parte de una orquesta, me entiendo más como una orquesta que como un comandante, Porque es cada quien es un ingrediente, ¿no? quien Es lo que pone. de veras los Buena restaurantes son un metáfora, lugar. ¿no? Claro, pero en los restaurantes es clarísimo que una persona sola, bueno, una persona sola puede hacer
algo muy limitado, ¿no? Y hay restaurantes donde hay una persona sola cocinando. Pues bueno, cocinará a lo mejor una comida al día para cierto número de gente, no, o un menú muy sofisticado para pocos también, ¿no? Pero no podría existir un restaurante del tamaño de Contramar pensando que hay alguien que es el genio ahí. No, sí, claro que hay una idea y claro que hay una curaduría de cómo tiene que ser esto, cómo tiene que ser lo otro. No sé. Claro que hay una guía de yo decido todas esas cosas, pero no, un restaurante de veras es la prueba de que necesitamos trabajar en equipo para hacer las cosas bien. No hay manera, no hay manera. Y además justo, o sea, lo que marca también tus restaurantes es que detrás de eso es como la recuperación de lo comunitario, es la recuperación, ¿no? Es la recuperación de lo local. Entonces, Y tú mira ves que el la Ciudad de restaurante, ves el México, resultado, sí, tú vas y comes y todo lo que tú quieras, pero no te das cuenta de todo lo que está detrás y de todo lo que totalmente. está detrás hay una cadena de producción que además tiene mucho que ver con las comunidades. O sea, al final de cuentas también hay una participación social ahí muy importante, ¿no? Que no, Totalmente. pero es la base, al final de cuentas, es lo que le da justo el ingrediente. Claro, Al, y totalmente. Y ahora yo siempre digo que Contramar fue un restaurante que no empezó, o sea, no empezó tratando de ser un restaurante de cierta gama en el contexto de 1998, la colonia Roma en la Ciudad de México, porque si hubiéramos querido ser un restaurante, digamos, más en términos de lo que existía en ese momento, hubiéramos sido tal vez un restaurante de gastronomía molecular, donde hubiéramos tenido más, em, sí, más técnicas y aparatos más sofisticados en la cocina. Pero Contrapart fue realmente muy sencillo y de lo que se trataba era del servicio y de los ingredientes. Y hoy en día eso está de moda, porque estamos en una crisis medioambiental y estamos en una crisis social en el mundo y en las ciudades, y entonces se vuelve muy relevante de dónde traes todo lo que ofreces a tus clientes, cómo tratas a tu gente, cómo tratas a, o sea, a tu equipo y a tus invitados. O sea, todas esas cosas que hoy en día son un problema suceden en los restaurantes, entonces hay una atención que se tiene que tener en los restaurantes a esos temas. Por ejemplo, la sustentabilidad. Yo me acuerdo que hacíamos campañas de recolección de basura en los restaurantes y antes de que existiera el huerto Roma Verde, luego de ahí devino el huerto Roma Verde de unas personas con las que estábamos haciendo ese intercambio de residuos orgánicos de los restaurantes y nosotros siempre tuvimos una huerta porque pues teníamos un terreno en Morelos donde empezamos a cultivar unas cosas, entonces la huerta para el restaurante lo empezamos en los 2000, pero bueno, siempre compramos de productores aquí alrededor, en las chinampas empezamos a comprar verduras desde el 2000, yo creo que 5 por ahí, cuando de veras no, o sea, era, habían muy poquitos restaurantes que estaban metidos en esos movimientos. Bueno, hubo un movimiento que se llamó Slow Food, que eso también fue seminal en mi carrera restaurantera. Yo vivía en Italia cuando en 1986 se, se se consolidó el movimiento de slow food en Italia, que fue un cuate del Partido Verde que se puso a hacer pasta asciutta en la Plaza de España en Roma, cuando pusieron el primer McDonald's en Roma. Entonces fue un movimiento slow food en contra del fast food. Entonces eso también para mí, te digo, era parte de mi, como pues de lo que yo había vivido y de lo que yo conocía. Entonces no tuve que ir a una escuela para conocer esas cosas, pero desde luego que he hecho mucho trabajo para irlas implementando cada vez más seriamente y nadie, no estamos hechos y terminados. O sea, los restaurantes siempre son lugares donde se va creciendo. Entonces, por ejemplo, ahora que hay esta problemática de migración o de poblaciones vulnerables en movilidad em, que están llegando a la Ciudad de México, no porque querían llegar originalmente a la Ciudad de México, pero porque es el lugar que les da una posibilidad de seguir vivos.
pues tenemos este programa con ACNUR, con el que estamos contratando a gente que ya tiene sus papeles para trabajar legalmente en México, que ya se puede quedar legalmente en la ciudad, pero que necesita un trabajo y muy poca gente, o bueno, muy pocas empresas se los dan, ¿no? O por ejemplo, mi experiencia con los exconvictos en México, por ejemplo. En México, cuando yo empecé el restaurante, yo me acuerdo que el abogado que nos asesoraba nos dio, no, había una lista de requerimientos para entrevistar a los posibles candidatos a ser meseros o cocineros. Y siempre había una carta de no antecedentes, de no antecedentes penales, ¿no? ¿Cómo se llama? Una carta de que, sí, No alcanzado. ajá. Y yo me acuerdo que yo un día dije, a mí no me importa que tengan antecedentes penales, si ya cumplieron su condena y si son gente que está ¿cómo En se dice? reinserción social, en reinserción Sí, social. pero que está, digamos, o sea, cuando Rehabilitada. cumples, es que el sistema, es que también ahí nos metemos en 20 más problemáticas, ¿ah? Que sí que es sustentable, entonces que si un restaurante en la Ciudad de México puede ser sustentable siquiera, cuando ni siquiera es sustentable vivir en la ciudad, pero bueno, esa es de sustentabilidad. Y luego te metes en el problema de las Mm, cárceles. Las cárceles son negocios hoy en día y son parte de un sistema capitalista que las cárceles privadas necesitan tener a encarcelados para subsistir y para tener los apoyos del gobierno o cumplir con las cuotas, etcétera. O sea, es un merengue en el que las cárceles son lugares que producen más crimen en vez de que eliminen el crimen y la gente cumpliendo su condena esté lista para salir a la sociedad. O sea, ese es un trabajo muy grande que hace mucha gente en las cárceles, que es un trabajo súper admirable y muy importante, pero al- a- eh, son lugares donde muy pocas veces o sea, donde efectivamente la gente a veces no sale preparada para trabajar en nada. Pero no son lugares de justicia restaurativa, sino Eso, punitiva. justo, justo. Ujú. Entonces, si de veras funcionaran como lugares de justicia restaurativa, pues si alguien cumplió su condena, ya está listo para trabajar y ser parte de la fuerza laboral y la vida, digamos, social, respetable o honorable o favorable para la convivencia entre los seres humanos de una comunidad. Pero bueno, independientemente de esa problemática, yo sí decía, me importan mucho las referencias, pero no me importan si estuvieron encarcelados o no. Y eso abrió una ventana muy grande para todo un grupo de personas que habían pasado por la cárcel por un u otro motivo, normalmente por asuntos relacionados con tráfico o posesión o insumo de sustancias no legales, digo, consumo de sustancias no legales y básicamente también de problemas de alcoholismo que tenían que ver con cosas de descomposición social ajenas a ellos, ¿no? O sea, como tampoco, o sea, somos una sociedad que si no nos ayudamos a curarnos entre todos nosotros, pues no hay manera, así como la desgracia medioambiental, si no hacemos algo todos de veras, porque el mundo no se nos vaya al Claro. desastre ecológico total. Hablando en términos de restaurante al traste. Si no se nos vaya al traste, exacto. Me encanta que somos ingredientes y que no se nos vaya al traste. Muy bien, Adela, te sale lo de escritora, me fascina. Este, pero de veras, de veras, creo que si todos hacemos tantita conciencia, lo que yo hago nada más es de sentido común, de veras, no es gran genialidad. Te lo digo en serio, no por un falso baño de humildad, es nomás cómo poder hacer que las cosas sean sostenibles, Claro, exacto. Y ¿no? todo, y gran parte del asunto tiene que ver justo con la relación humana. Totalmente, y las Ah, relaciones con humanas tienen que las ser relaciones humanas y para lo que pasa con tus sostenernos. restaurantes, que al final ha sido todo un proceso intercultural, ¿no? Sí, Porque incluyes a las personas que tienen diferentes culturas, diferentes mentalidades, diferentes historias, sí, y pues al final es hacer un buen caldo con todos esos totalmente, ingredientes, ¿no? totalmente. Eso es totalmente, porque, y yo siempre digo, entre mejores ingredientes uno use, mejores son los resultados. Y eso es en sentido
material de los ingredientes sustancial, o sea, en términos de lo que uno usa como materia prima, pero también de los ingredientes emocionales, intelectuales y de trato que uno utiliza para hacer las cosas. Exacto. Y de veras no hay como darle a la gente la confianza en lo que pueden hacer y la capacitación para que lo logren hacer. Y nada me ha traído mejores resultados que eso, Claro, es, sí, de la gente veras. más por la motivación, ¿no? Sí, Claro. Bueno, pues sí. yo creo que esta conversación tenemos que seguirla en contramar porque Bueno, pues ya se están nos invitados abrió el todos y les apetito, ¿verdad? agradezco muchísimo y les deseo mucho, mucho éxito en mapas, porque de veras me parece muy importante que en estos momentos de crisis por tantos lados que hay, ¿no? Sociales, medioambientales, económicas, aunque bueno, México es un país extraordinario de una riqueza y una abundancia y una generosidad extraordinaria, pero me da mucho gusto que existan más empresas que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar y a proteger la, la, los bienes que tenemos y que son para todos, ¿no? Claro. Entonces los felicito y los invito a Contramar muy pronto, cuando quieran. No, Sí, muchísimas felicidades a ti Y porque a eres Caracol y a Castacán y a... a todo ello, porque son un ejemplo, porque son Bueno, pues, un, gracias. un sí se puede, un sí hay manera, ¿no? Y Definitivamente. esa luz de esperanza es muy valiosa. Por supuesto que hay que transpirarle muchísimo, pero se ve y se nota el logro, el premio, y ojalá haya más que quieran seguir este camino. Y bueno, y nos compromete a pues, esforzarnos mucho en hacer y abrir estos espacios para que las gentes puedan integrarse todas en estos modelos de desarrollo. exacto. Totalmente. Lo que quiero es cerrar porque le hicimos una entrevista a Lucía Blanco, que maneja redes de empresas y tiene toda una visión muy interesante, también muy humanista, etcétera. Y ella nos decía que siempre el reflejo o sea, una empresa siempre es el reflejo del grado de apertura del dueño de esa empresa, ¿no? Entonces, es como, también como este mensaje, ¿no? De que finalmente tus restaurantes, pues son un reflejo de todo tu conocimiento, de toda tu experiencia, de toda tu apertura y de toda tu aceptación de la diversidad y de formar al final de cuentas, pues como toda una sociedad con una aceptación de la interculturalidad como una forma de vida y como una forma posible de poder realmente crear procesos de construcción de paz muy importantes que ahorita nos hacen falta en el mundo, ¿no? En México y en el Ay, mundo. qué bonito que lo pongas así, Adela. Sí, definitivamente Entonces, eso es a lo que yo aspiro. pero no, y lo que has logrado, ¿no? Al final, digo, la que menos se da cuenta eres tú, pero pues sí nos hemos dado cuenta. Claro. Además, come riquísimo, ¿no? Entonces, claro que Sí, sí, eso sobre todo. pronto. Sí. Nada más me falta Gracias. ir a conocer las Muchas tortas de gracias. botón. Exacto. Están buenas, están buenas. Muchas, y ahí tenemos un proyecto bien padre que los restos orgánicos sirven para alimentar a los mismos animales que luego, o sea, para engordar a los animales que luego tenemos ahí. Esto está bien padre. Ah, pues buenísimo. Oye, ¿conoces los corrales familiares de producción de cerdos? Los, Fíjate que los- sí, estamos empezando a trabajar con ellos también, porque o sea, se necesita un montón. Pero los cerdos son un animal que, aunque la gente, digo, cerdos tienen unas connotaciones terribles, pero que son de muy fácil, ¿cómo se dice? No cultivo, pero perdón, es que ya estoy frita de la cabeza. Bueno, que son muy fáciles para las familias, o sea, son una fuente o sea, relativamente fácil de manutención, porque uno los alimenta a los cerdos con los desperdicios de la comida de los humanos y un poco más, ¿no? Algún grano o así, que puede ser también parte de la milpa, especialmente para poblaciones en el campo.
puede ser un aumento de ingreso bien importante y sobre todo muy sustentable, porque el puerco ayuda a que se acaben los restos, etcétera, ¿no? Entonces, Totalmente, es una maravilla. Yo antes de dedicarme al desarrollo humano, soy veterinario y me dediqué a la producción precisamente de cerdos. Y hicimos una adaptación de los corrales de Stolba, que los hizo en Suecia, para el trópico mexicano y son una maravilla. En otra ocasión te platicaré de qué padre. ciclos productivos. El cerdo es un animal maravilloso. Y la calumnia es por humanos, efectivamente cerdos, no por los cerdos, porque ellos son animales que podrían ser geniales. Totalmente. Pero bueno, otro día platicamos. Hay Sí, muchos temas acá. hay muchísimos. Yo Wow. también en algún momento de mi infancia quise ser veterinaria, pero luego ya no fue. Pero muchas gracias, mucho gusto. Mis mejores Buen deseos para gusto. ustedes y para todos los que nos escuchan. Claro que Gracias. sí. Que sí, que esto sirva de inspiración para seguir haciendo cosas mejores y un mejor mundo en donde sea que estén. Sí, exacto. Entonces, bueno, yo también les pido a las personas que nos hayan visto en esta transmisión, que si pueden compartir este video, se los agradeceríamos mucho. Si se pueden suscribir al canal y poner su dedito arriba e incluso activar la campanita de notificación para que les vayan llegando más videos, pues precisamente para generar más redes de solidaridad y de participación social, que eso es lo que nos interesa. Y pues muchas gracias, Gerardo, muchas gracias, Gracias. Gaby. Un honor que nos hayas acompañado esta Con vez. mucho gusto. Que les vaya muy bien. Suerte. Hasta Hasta luego. Bye.